Tema 7. El régimen parlamentario. Comenzamos con la confianza y responsabilidad parlamentaria del Gobierno. En el régimen parlamentario, el elemento determinante es, en todo caso, la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento, quien puede cesar al Gobierno. Por ende, la existencia y subsistencia del mismo depende de la confianza parlamentaria. Sin embargo, esta relación de confianza no implica la total subordinación del Gobierno a la Cámara que se la otorga, pues estamos ante parlamentarismo racionalizado. En el caso español, la Constitución de 1978 establece en el primero de sus artículos, que sirve de apertura al título preliminar, que dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La relación aquí se establece entre el Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno, que luego decide libremente la composición de su gobierno. El Senado, teórica Cámara de Representación Territorial, no tiene participación alguna en este proceso, pero ello no impide que tenga atribuido junto con el Congreso el control de la acción del Gobierno. La responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados por su gestión política es solidaria. El cese del presidente del Gobierno arrastra consigo todo el equipo gubernamental que ha formado. Nombramiento del presidente del Gobierno. Procedimiento ordinario de investidura. En el momento de la celebración de las elecciones se produce el cese del Gobierno y surge la necesidad de nombrar otro que lo sustituya. Hasta que esto suceda, el Gobierno cesante permanece en funciones para gestionar el despacho ordinario de los asuntos públicos o atender situaciones de urgencia o que exijan razones de interés general. Lo mismo ocurre cuando el Gobierno cesa por dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o por la pérdida de una cuestión de confianza. Únicamente un supuesto de cese diferente, que es la moción de censura, permite eludir este procedimiento ordinario de investidura, pues el éxito de dicha moción implica, a la par del cese del Gobierno, la investidura del candidato a presidente incluido en la misma. Consultas regias y propuesta del candidato. El procedimiento de investidura da comienzo con las consultas que el rey debe mantener con los representantes designados por los grupos políticos. Se canaliza a través de la presidencia del Congreso de los Diputados, que facilita al rey una lista con los sujetos que acudirán a esa consulta. Una vez celebradas, el rey propone al Congreso de los Diputados, a través de su presidente, un candidato a presidente del Gobierno. Se debe destacar que incluso en el caso de que un partido disfrute de la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara Baja, dichas consultas deben realizarse, aunque tengan en este caso un carácter fundamentalmente protocolario. Sesión de investidura. En la sesión de investidura, el candidato expone el programa político del Gobierno que pretende formar, solicitando la confianza de la Cámara. Se trata de un plan o un proyecto de lo que el Gobierno pretende hacer. La exposición del programa se hará sin límite de tiempo e intervendrán a continuación, con un tiempo limitado, los representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara. A las intervenciones de estos podrá el candidato responder individualmente o de forma conjunta, cambiando la réplica por parte de aquellos. Lo habitual son debates individualizados y tras ellos se produce la votación en el seno de la Cámara, que será pública y por llamamiento. Para obtener la confianza de la Cámara se exige el voto a favor de la mayoría absoluta de los diputados en una primera votación, esto es 176 de los 350, o mayoría simple en una segunda votación, o sea, más votos a favor que en contra. La segunda votación debe realizarse transcurridas 48 horas desde la anterior. Si se otorga la confianza de la Cámara en primera o segunda votación, el presidente del Congreso procede a comunicarlo al rey, de cara a su nombramiento como presidente del Gobierno. El refrendo de este acto corresponde al propio presidente del Congreso. La disolución automática de las cámaras en el caso de una investidura frustrada.
En el supuesto de que transcurra un plazo de 2 meses a contar desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, se procede a la disolución de las cámaras y a la convocatoria de unas nuevas elecciones. Esto es según el artículo 99.5 de la Constitución española. Esta disolución automática afecta al Congreso y al Senado. Formalmente, la disolución es decretada por el Rey con refrendo del presidente del Congreso de los Diputados. Procedimiento extraordinario de investidura. Junto con el procedimiento ordinario de investidura existe una segunda forma de acceder a la presidencia del Gobierno a través de la moción de censura. En el caso de que triunfe, implica una doble consecuencia. No solo el cese del presidente y su gobierno, sino también la investidura del candidato triunfante como presidente del gobierno. La mayoría exigida en este caso es la misma que la precisada para la investidura ordinaria en la primera votación, esto es, la mayoría absoluta. Pasamos a la responsabilidad política del gobierno. La relación que se establece entre el presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados no tiene carácter permanente, pudiendo ser revocada. Moción de censura. La moción de censura es el instrumento a través del cual el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno provocando su cese. La moción debe ser presentada al menos por la 10ª parte de los diputados, esto es 35, y debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno que debe haber aceptado dicha candidatura anteriormente. Dicho candidato no precisa ser parlamentario y en la única ocasión en la que una moción resultó triunfante, el candidato no era ni diputado ni senador. Antes de su debate y votación se establece un periodo de reflexión, también llamado periodo de enfriamiento, pues la moción no puede ser votada hasta que hayan transcurrido 5 días desde su presentación. No es obligatoria la intervención del candidato propuesto a los efectos de exponer el programa político de su gobierno. En el debate podrán intervenir los representantes de los grupos parlamentarios, siendo posibles los turnos de réplica o rectificación. Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación, que será pública y por llamamiento. La moción de censura se considera aceptada cuando obtenga la mayoría de los votos, o sea, 176 de los 350. En el caso de resultar aprobada la moción, conlleva el cese del Gobierno y el nombramiento como presidente del Gobierno al candidato alternativo, pues a través de este acto se entiende investido de la confianza de la Cámara. Por el contrario, en el caso de que la moción de censura no alcance la mayoría necesaria, el Gobierno continúa en sus funciones de manera ordinaria. Solo se prevé como sanción mínima a los proponentes la imposibilidad de suscribir una nueva moción de censura dentro del mismo periodo de sesiones. Esta sanción no impide que otros miembros del mismo grupo parlamentario puedan presentar otra moción en el mismo periodo de sesiones, siempre y cuando alcancen las 35 firmas necesarias. La Constitución prevé que en los primeros 2 días del periodo de reflexión tras la presentación de moción de censura se puedan presentar mociones alternativas, que tendrán que reunir los mismos requisitos que la inicial. Si se da este supuesto, cabe proceder al debate conjunto de todas ellas, pero se votarán por separado, conforme al orden en el que fueron presentadas. Si una de ellas resulta triunfante, la Cámara ya habría dado su confianza a un candidato, por lo que no continúan votándose las restantes. Y pasamos a la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es un instrumento del que dispone el presidente del Gobierno según el artículo 112 de la Constitución española para solicitar al Congreso de los Diputados que ratifique la confianza que depositó en él en el momento de la investidura, bien por la vía ordinaria del artículo 99 de la Constitución española o bien por la extraordinaria del artículo 113. A diferencia de la moción, cuyo objetivo es quebrar esa confianza, en la cuestión la finalidad es revalidar esa confianza,
usando la conocida expresión de Blondel, una amenaza del suicidio del gobierno que busca presionar a la Cámara para que le otorgue su apoyo. Puede plantearse asociada al problema del gobierno o bien a una declaración de política general. La ley del gobierno prohíbe el planteamiento de cuestiones de confianza durante la permanencia en funciones del gobierno. El debate parlamentario en el Congreso de los Diputados se desarrolla en los mismos términos que el de la investidura, correspondiendo la intervención inicial al presidente que plantea la cuestión o, en su caso, a alguno de los miembros del Gobierno. La votación será pública y por llamamiento. Para revalidar la confianza en la Cámara se exige la mayoría simple de los diputados. En este caso, el Gobierno continúa ejerciendo ordinariamente sus funciones, pero si el Congreso niega su confianza al Gobierno, se procederá a su cese, activándose el procedimiento del artículo 99 de la Constitución española. Y por último, la disolución discrecional de las cámaras. El mandato de los diputados y senadores termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara, según los artículos 68 y 69 de la Constitución española. Esta disolución puede producirse de forma automática en determinados supuestos, como la investidura frustrada, según el artículo 99, o procedimiento de reforma agravado del texto constitucional, según el artículo 168. Pero también por la voluntad discrecional del presidente del Gobierno, según el artículo 115 de la Constitución española. La disolución puede afectar a ambas cámaras o únicamente a una de ellas de forma separada. Formalmente, la disolución en forma de Real Decreto es decretada por el Rey con el refrendo del presidente del Gobierno, debiendo indicarse en el mismo decreto la fecha de celebración de las elecciones, la fecha de constitución de las cámaras con los representantes que resulten elegidos, así como el número de representantes a elegir en cada circunscripción en el caso del Congreso. La libertad del presidente del Gobierno para elegir el momento que considere más oportuno para proceder a la disolución tiene varias limitaciones. La primera es que no cabe una disolución discrecional cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, esto según el artículo 115. Por el contrario, nada se señala respecto de la cuestión de confianza. Se limita la disolución discrecional cuando no haya transcurrido un año desde la anterior disolución. Cuestión diferente es la posibilidad de una disolución automática en ese periodo por una investidura frustrada. Tampoco cabe la disolución discrecional cuando estén declarados los estados de alarma, excepción o de sitio. Esto según el artículo 116 de la Constitución española. Y por último, no resulta posible su ejercicio durante la permanencia en funciones.